Para alusiones personales, ¿verdad? Pues bien, primero agradecer al país por esta gran convocatoria, agradecer también a nuestro anfitrión, al señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a nuestro colega alcalde de Miami y por supuesto a ti, Carlos, y a todas las personas que se han tomado la molestia de venir el día de hoy. Muchas gracias. Para la Ciudad de México es un motivo de orgullo y de honor estar aquí en Buenos Aires, compartiendo con una ciudad hermana las problemáticas que nos aquejan a las llamadas megaciudades, a estas ciudades globales y globalizadas que tienen retos tan importantes. La Ciudad de México tiene 9 millones de habitantes, pero lo platicábamos apenas hace unos minutos, le tenemos que dar servicio a 17 millones. Entonces, tu reto está calculado administrativamente para atender 9 millones. Las mediciones que te hacen como ciudad son para 9 millones, pero tu realidad de servicio está a veces casi duplicada. Esto es lo que tenemos que enfrentar nosotros en la tarea de la administración pública, y tú tocabas varios temas que no sabría yo a cuál dedicarme específicamente. La seguridad. Hoy la Ciudad de México está enfrentando el cambio de enjuiciamiento penal, un cambio de perspectiva desde la posición, por ejemplo, de Kleiman, que te dice actualmente que la seguridad debe enfocarse más a la prevención desde el punto de vista de amenaza que al sistema represivo, tradúzcase esto en prisión preventiva, pero que cuando lo ves aplicado a las ciudades el efecto es complicado. Una ciudad que tiene que pensar en sustentabilidad a base de sus recursos, que me parece que buena parte en las ciudades pasa por el tema de la movilidad. Una ciudad que debe de buscar la generación económica, y platicaba yo con el director del país. La Ciudad de México en este momento está creciendo al 4.2%, el doble de la media nacional. Y la relación con la federación no siempre es del todo armoniosa, ¿no? Entonces, tienes como varias canchas que atender. Lograr que la ciudad sea una ciudad productiva, lograr que la ciudad sea una ciudad segura, lograr que la ciudad sea una ciudad sustentable, desbordada de lo que es el tema propio de ciudad, porque se vuelve algo como una gran concentración humana en donde la convocatoria va mucho más allá. Hablas de México y mucha gente piensa en la Ciudad de México. Hablas de la Ciudad de México y no alcanza a ser el referente global. Entonces, son varios retos que yo creo que darían pie para investigaciones en cada uno de los rubros. Pero tampoco tenemos nosotros solamente esta problemática. Yo creo que la tiene Buenos Aires, yo creo que la tiene Sao Paulo, la tiene Río, la tiene Miami, y de repente nos tenemos que reunir en foros como este para ver qué soluciones encontramos. Yo acá mismo en Buenos Aires, con el entonces jefe de gobierno Macri, ahora presidente de la República, firmé un compromiso para cambiar el transporte público en las ciudades, en el C40, en el marco de C40. Y me parece que esta es una línea de acción muy clara, que no hay que abandonar. La utilización de las nuevas energías, la reurbanización o rediseño de las vocaciones, como este espacio. Este es un gran ejemplo de cómo puede cambiar un entorno y cómo puedes cambiar tu manera de convivencia. Daría pie para muchas investigaciones. Hacerlo muy sintético no va a ser tan fácil, pero… A ver, la Ciudad de México, fundada en 1325, ya desde ahí vas a ver que no va a ser fácil, y luego todo el tiempo estuvo como un apéndice del gobierno federal, el Distrito Federal. Entonces el presidente de la República designaba directamente al regente, que era un administrador, y ese regente tenía delegados que eran pues su gente, y así se administraba la Ciudad de México, y así fue todo el tiempo hasta que comenzó un proceso de democratización relativa, en donde ya se pudo hacer una elección de jefe de gobierno, 1998, 2 años, 2000, otra elección ya también con voto directo, y a partir de ahí fue voto directo, pero con un marco jurídico muy limitado, porque seguía totalmente, el presidente te decidía, el procurador te decidía, el secretario de Seguridad, etc. ¿Qué se logró ahora, digamos, en la parte sintética? Logramos una reforma constitucional donde la Ciudad de México ya es un estado, forma parte como estado, siendo la ciudad.
se le quita el nombre de Distrito Federal, ya no es más Distrito Federal, se denomina Ciudad de México y esa es la primera gran reforma. Dentro de la Constitución General, nosotros ya formamos parte de la soberanía del país y formamos parte de la República, porque no estábamos considerados en la República. Lograr esto no fue fácil, porque tuvimos que hablar con todas las fuerzas políticas, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Siempre fue un regateo de poderle dar esta autonomía a la Ciudad de México. ¿Qué conservamos? Que eso es muy importante. Nuestra forma de organización de la policía. No soltamos el control, es un control central. No soltamos la hacienda tampoco, es una hacienda centralizada para dar garantía a los poderes de la Unión y seguimos siendo la sede de los poderes de la Unión. Y luego vino el reto mayor, que era algo que yo no, la verdad no había calculado tanto, porque dentro de los transitorios de esta reforma política se ordenaba crear una constitución, que no se tenía. Y entonces cuando te das cuenta que hay que crear una constitución con 7 fuerzas políticas, unas empujando al centro, otras empujando a la izquierda, otras empujando hacia la derecha, pues el reto era mayúsculo. En 3 meses, y finalmente pues tuvimos este resultado, que es la primera constitución de la Ciudad de México, en donde, ¿cuáles son los derechos que se tienen aquí? Pues mira, con todo y la derecha y con todo y las resistencias, aquí están los derechos de la comunidad lésbico-gay planteados, aquí están los derechos de varias de estas minorías en protección de los afrodescendientes, aquí está el derecho a la voluntad anticipada, que en algún momento dado la Iglesia había pensado que estábamos hablando de la eutanasia, no es así, es voluntad anticipada. Aquí tienes todos los derechos de educación, derechos de medio ambiente, se habla de planeación, algo que hemos platicado mucho, una ciudad planeada. La Ciudad de México tampoco fue una ciudad planeada. Y ahora tenemos esta constitución política que se aprobó además por mayoría calificada, algo que parecía impensable. Porque a la hora que tú ves a la derecha votando por los temas del aborto, pues, algo está pasando, pero la verdad es que se logró el consenso. Y se logró porque se ha demostrado, porque se ha ganado incluso en la Suprema Corte muchos de estos temas. Así que hoy la Ciudad de México tiene su constitución, tenemos nuestra marca ciudad que es CDMX y yo creo que ha ganado políticamente un posicionamiento que no tenía dentro de la República Mexicana. Es básicamente. Realmente hoy estaremos con Horacio, con Médico en tu Casa. Mira, Médico en tu Casa surgió con la necesidad de identificar una problemática de salud específica que eran la muerte materno-infantil en mujeres muy jóvenes. ¿Por qué? Porque detectamos que hay una población en Ciudad de México de mujeres muy jóvenes que estás hablando a veces de 14 años, de 15 años, hasta 18 años, que no van al médico y que cuando iban al médico ya iban en condiciones verdaderamente delicadas, es decir, atención médica en el 6º, 7º mes de embarazo. Entonces, ¿cómo poder estar con ellas? Porque no vienen, igual que en el tema de la policía, que además me da mucho gusto escuchar a Tomás, que tiene esta posición respecto de los migrantes, porque se había creado una idea diferente de Miami por aquella declaración del otro alcalde, y qué bueno que esto quede así de claro, porque para la Ciudad de México es muy importante. Y entonces, regresando a Médico en tu Casa, ¿qué hicimos? No quieren ir por miedo las jovencitas, entonces vamos a buscarlas. Entonces hicimos brigadas de médicos y los médicos salieron y empezaron a tocar a las puertas y anduvimos buscando a las jóvenes, cumpliendo este objetivo en primer lugar. Pero nos encontramos con otras cosas, nos encontramos con que había gente postrada en sus casas, nos encontramos con adultos mayores con discapacidad, nos encontramos con enfermos terminales, nos encontramos con enfermos abandonados, encontramos toda una gama de personas que por más centros de salud que tú construyas o que al lado de su casa le hagas un hospital, nunca va a poder ir, porque no se puede mover. Entonces, lo que está haciendo esta estrategia es llevar esa salud hasta el domicilio de las personas y hacer un seguimiento del tratamiento, porque desde el punto de vista económico te es mucho más
mucho más viable como ciudad mantener sana a la gente sana, a la población sana. Hacer mucho más prevención es económicamente mucho mejor para cualquier ciudad que tratar de curarlos a través de tratamientos. O bien aquellos que ya tienes bajo un tratamiento, cerciorarte de que se cumpla el tratamiento y que no pase a una fase mayor. Empezamos a detectar mucha gente con hipertensión y mucha gente también con los temas propios de diabetes. Entonces, hoy tenemos un mapeado con el médico en tu casa de la Ciudad de México de 2 millones de viviendas. O sea, 2 millones de casas han sido visitadas. ¿Cómo logramos esto? Primero con una brigada inicial de médicos, de enfermeras de la ciudad, y se sumaron las universidades. 17 universidades se han sumado, tanto públicas como privadas. Entonces, hoy nuestra brigada es mucho más amplia y podemos llevar estos servicios de salud a las personas que nunca irían a una clínica y que al final sí se volverían población necesariamente a atender con un costo mucho más elevado desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Entonces, por eso está funcionando bien Médico en tu Casa. Hoy la tenemos en 11 estados de la República Mexicana, hoy la tenemos en varias ciudades del mundo, hoy la tenemos en países completos en donde se ha implementado, en Europa, en América, por supuesto, también en Estados Unidos, y es uno de los programas de mayor penetración que ha conseguido desde el punto social la Ciudad de México.